Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus pecados, o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Leyendo este Evangelio, me acordé de esa experiencia que muchos de ustedes quieren buscar, esa experiencia de las misas así llamadas de sanación. Toda misa es una misa de sanación, pero en fin, como hay algunos que le dan especial privilegio a algunas misas de sanación, quizá porque el padre es de esos que algunos llaman ese padre es muy carismático, y piensan que por eso la misa entonces es especial de sanación. Siempre es verdad que algunas misas, en algunas solemnidades, pues son especiales. Por eso pienso que sí, está bien que haya misas de sanación. Pero lo que me sorprendió fue un día que una señora en una misa de esas de sanación que yo celebré, se venía acercando a través de la fila. Yo ni siquiera le tomé importancia. Y así es de que a los 2 o 3 días vino ella y me dijo: «Padre, usted me sanó». Yo dije para mis adentros: «Gracias a ti, Señor», pero también para mis afueras le dije a esa persona: «Mire, ¿sabe qué? Yo sé que el Señor a través de mí puede sanar, a través de lo que yo hago, a través de lo que yo digo, a través de la unción que yo pueda poner, pero en realidad yo no soy más que el Señor cura. El que de verdad cura es el Señor. Así es que vamos a darle gracias usted y yo a Papá Dios, porque aprovechándose de esta misa de sanación, Dios le curó». Usted sabe que muchos vienen aquí a Juditas y los soban y los soban y los soban y están esperando que Juditas los cure, pero en realidad tampoco Juditas cura, porque es simplemente un santo que intercede por nosotros. No es él que cura ni el Señor cura, sino el que cura es de verdad el Señor. Y así lo vemos en este pasaje. Es Mateo el que nos narra ese hermosísimo milagro de aquel hombre paralítico que lo llevaban en una camilla. San Mateo simplemente dice que Jesús cruzó el mar y, yendo en la barca, se pasó a la otra orilla del mar y se fue a Cafarnaún, la tierra de Pedro, la tierra que oyó y vio los milagros de Jesús. Cafarnaún. Los otros evangelistas narran que estaban en la casa y entonces, desde el techo, descolgaron al paralítico en la camilla porque no había lugar para que lo pudieran meter. Era tanta su fe que no les importó de quién era la casa. O mejor dicho, sí sabían de quién era la casa, pero sabían que no iba a pasar nada porque era más importante sanar. Aquello fue una maravilla. Jesús estaba ahí y empezaron a mirar que mientras hablaba del techo se caía polvo, o se caía, no sé, algún trozo de material, y empezaron a descolgar a aquel paralítico. Eso ya era la demostración de la grande fe que este paralítico tenía. Recordemos que Jesús había estado predicando y si atravesó el mar para volver a su ciudad, era para descansar. ¿Y qué descansar? Ahí se encontró con que el paralítico le salió al encuentro y la otra mucha multitud de gente que le seguía a través de la ribera, porque Jesús arrastraba multitudes. Ya había robado los corazones de las multitudes. Así es Jesús. Él es el que de verdad cura. Y no solo cura de las parálisis físicas. La verdad es que a Jesús le interesan otras parálisis. Paralíticos hay de muchas clases. Desde este, que quién sabe cuántos años estaría como paralítico, tanto que lo llevaban en la camilla, como otros paralíticos que andan en muletas, no sé cómo andarían en aquel tiempo, supongo que algo parecido. Hay paralíticos de muchas clases.
Estos paralíticos que simplemente, sí, físicamente tienen un handicap, tienen una minusvalía, bueno, pues de estos paralíticos abundan constantemente en este mundo. Pero para mí estas no son las parálisis más importantes. Las parálisis más importantes que Jesús también viene a curarnos son esas parálisis de la mente, del corazón. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya tenemos el cerebro paralizado? Y digo paralizado porque hay muchas cosas que nos estorban y no nos dejan pensar. Nos estorban apegos, afanes del mundo, locuras, problemas que hemos vivido en nuestra juventud, abusos que han sucedido en nuestras vidas. Y esos rencores que no nos dejan ni siquiera pensar porque nos someten, nos esclavizan la mente. Hay cantidad de juicios, cantidad de pensamientos, cantidad de lecturas. Yo digo cantidad de telarañas que se nos han metido en la cabeza que no nos dejan ni siquiera pensar. Ay, de esas parálisis hay muchas. Y de esas parálisis también Jesús viene a curarnos. Pero para mí hay una parálisis más importante y Jesús mete el dedo en la llaga. Porque cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, ten confianza, hijo, viendo la grande fe de él, sí, del paralítico, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Jesús pone el dedo sobre la llaga, sobre las verdaderas parálisis, las que paralizan otras muchas cosas, las parálisis del alma. Cuando tú te has apartado de Dios, cuando tú eso has engañado a Dios o lo vives engañando todos los días, cuando tu sinceridad, tu autenticidad de vida están puestas en tela de juicio. Ah, hijo mío, ten cuidado, esas son las parálisis que verdaderamente nos frenan. Por eso el Señor nos dice muchas veces, cuando tú quieres orar y te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, es mejor que vayas y le pidas perdón antes de venir a orar. Porque los odios, los rencores y muchas cosas más, la incapacidad que tenemos para perdonar muchas veces, nos frenan. Y no solo nos frenan, sino que nos imposibilitan para hacer cualquier cosa. Esto es lo que verdaderamente Jesús viene a curar. Sí, cura las enfermedades físicas, pero sobre todo viene a curar las enfermedades del corazón, del alma. Esas que tú y yo muchas veces no damos importancia. Por eso, porque cura de verdad y solo Papá Dios es el que cura, entonces, por eso, te vuelvo a repetir que no me digas que yo soy el que te curé, o andes diciendo que te curó el Padrecito, o no sé qué santo, o no sé qué brujo. Pero al arrastrar Jesús tantas multitudes, empezó a ser una molestia constante para los fariseos. No olvidemos que los fariseos y los maestros de aquel tiempo arrastraban a la gente por su cultura, por su conocimiento, porque algunos de ellos eran verdaderamente ejemplares. Por muchas cosas podrían ellos arrastrar a la gente. Y Jesús empezó a ser molesto, vamos a decir así, la molestia de los fariseos sobre el caso Jesús. Y digo la molestia porque de verdad lo seguían también ellos, pero muchos de ellos no lo seguían porque de verdad les entusiasmaba lo que él decía, sino porque veían que él estaba entusiasmando a los que eran seguidores de ellos. Digamos en términos muy nuestros, Jesús les estaba robando la chamba. Por tanto, la molestia de los fariseos no es el trabajo de Jesús. Yo pienso que no es el trabajo de Jesús lo que realmente molesta a los fariseos, sino que Jesús les quite el trabajo. Sí, se está llevando a la gente. La culpa la tenían ellos, porque también Juan el Bautista, mucha gente arrastraba por su autenticidad de vida. Y él fue tan humilde que cuando la gente se le empezó a ir con Jesús y algunos de sus discípulos empezaron a preguntar, oye, ¿a quién seguimos? Mira que se están yendo con él. Y San Juan Bautista fue tan sencillo, tan humilde como para decir, conviene que él crezca y yo disminuya. No eran así los fariseos, o por lo menos muchos de ellos. No decían, conviene que él crezca y nosotros desaparezcamos. Les preocupaba entonces que les robara la chamba. A nosotros nos puede pasar a veces lo mismo, que alguien empieza a irse con otros, que era nuestro amigo, que era nuestro seguidor, que era nuestro fan, y nos empezamos a llenar de envidia,
a sentirnos molestos porque ya no viene con nosotros? Déjalo, hijo mío. Si en el otro camino, siguiendo a la otra persona, esta persona que te seguía a ti crece, déjalo. No importa a quién siga, qué persona sea y a quién siga, porque lo más importante es que todo mundo crezca y llegue al conocimiento de Dios. Bueno, había un tema por el cual los fariseos dizque se molestaban, por la misma razón que Jesús dijo al paralítico. Jesús no le dijo, ánimo, toma tu camilla y vete. Quizá hubiera sido lo más sencillo. Sino le dijo, hijo, ánimo, tus pecados te son perdonados. Se saltó la parálisis física para entrar en la parálisis moral, espiritual, quizá la causa de las otras parálisis. En la mente de Jesús estaba bien claro que Él no era un salvador, ni histórico, ni político, sino un salvador de corazones, de almas. Nos podríamos preguntar, ¿tú y yo también somos salvadores de almas? Sí, tú, mamá y papá, ¿por qué no? ¿Piensas que solo el sacerdote es el que le toca esa misión? Si tú, papá y mamá, eres casi igual que yo, a ti te toca también meter a tus hijos ahí en el cielo. Y todo lo que tú hagas para eso debe ser para que tus hijos entren junto con tu esposa y tú mismo al cielo. Por tanto, qué importante es lo que los fariseos decían. Y también qué importante es lo que Jesús dijo. Parece que ahora estoy yo poniéndolos ya como amigos a los fariseos y Jesús, y que ya parece que yo mismo quiero arreglar la situación. No, los fariseos tenían razón. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Está blasfemando. Tenían razón. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y Jesús le está diciendo a este paralítico, hijo mío, ánimo, tus pecados te son perdonados. También Jesús tiene la razón. Por fin, entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Jesús tiene poder para perdonar los pecados. ¿Por qué? Por la misma razón que dicen los fariseos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahí está la cuestión. Jesús, lo sabemos tú y yo. Por eso acudimos a Él. Él es el único que nos perdona los pecados. Él es el único que nos puede curar. Él me curó, decía un señor después de la confesión y después de muchos años sin confesarse. Él fue el que me curó, el Señor. Por eso, ¿qué razón tienen los fariseos en decir quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Jesús, para que ellos descubran que no es el Galileo, que no es el simple hijo de María, que no es el simple hijo del carpintero, sí, para que ellos descubran, entonces Él dice, levántate y anda. Porque ¿qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados? O decir, levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, es decir, para que ustedes sepan que quien le va a decir al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, y eso se realizará, es más que el hijo de María y el hijo del carpintero. Entonces fue que le dijo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y caminó. El poder de Dios está en Jesús. No solo Jesús tiene el poder de Dios porque es Dios. Y no solo puede decir levántate y anda, sino también le puede decir tus pecados te son perdonados. Esa conclusión no la pudieron sacar los fariseos. Por eso, el paralítico, en camilla, por su grande fe, lanzado hacia abajo desde el techo, y por su fe creyó, por su fe fue curado. Y los otros, ciegos, torpes, los fariseos, molestos, solo porque Jesús les quitaba la chamba, y no creyendo, no pegaron el salto de la fe, se quedaron ciegos, paralíticos de alma, paralíticos de corazón. ¿Verdad que tú no quisieras ser paralítico de alma ni de corazón? Te invito hoy a que no me digas, Padre, usted me curó, sino que más bien digas, el Señor me curó. Me quitó todas mis parálisis. Mi alma se siente libre. Levántate y anda. Sí, eso es lo que escuché. Y me levanté y caminé. Y hoy sigo caminando. Gracias a Dios. Amén.